Y bueno, hoy vamos a tener una historia, un tema bien bonito, pero pues precisamente, no sé si vieron la invitación, dice Mi historia con Dios, así se llama el tema que hoy vamos a ver. Y vamos a ver un poquito de historia precisamente, pero algo muy breve, para que no se me vayan a cansar. Mayuri, mira aquí tienes unas imágenes que descargaste para que le quites ahí la X abajo. Ujú, listo. Ujú, eso para que nos quede bien la diapositiva. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de historia. Entonces, yo sé que a todos o a la mayoría de nosotros, pues nos llama mucho la atención los viajes y conocer todas esas maravillas que hay en el mundo. Y pues precisamente alrededor del mundo hay muchas grandes maravillas que cuentan grandes historias, ¿sí? Y quiero que mientras vemos las siguientes imágenes, reflexionemos sobre las historias que estas grandes maravillas nos cuentan, ¿sí? O sea, estas grandes construcciones épicas, edificaciones así monumentales, que demuestran, de cierta forma, el poderío de una determinada cultura. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la primera imagen, abrimos la primera imagen, Mayuri, eso, listo. Entonces estas edificaciones o monumentos, grandes construcciones, no solamente cuentan la historia de una cultura, sino también la historia de un gobierno, del poder de un gobierno, de un rey, de un faraón o de un emperador, el emperador de turno, ¿sí? Entonces, estas monumentales edificaciones demostraban también su relación con sus dioses y la imagen que ellas querían comunicar tanto a su pueblo como a los pueblos vecinos, a los pueblos extranjeros. Entonces empezamos con esta imagen que es de Egipto. Esta es la gran esfinge de Giza, que según pues los arqueólogos e historiadores dicen que tiene una dimensión de más o menos 20 metros de altura y unos 70 de longitud. La cabeza de esta esfinge podría representar, se cree que al faraón Kefren, y fue esculpida más o menos en el año 2600 antes de Cristo. Los egipcios construyeron muchas pirámides y esfinges también, pero sobre todo en cuanto a las pirámides, construyeron alrededor de cientos de pirámides, y eso fue más o menos durante ese tiempo, entre los años 2600, 2500, a partir de ese tiempo empezaron a construir muchas pirámides. Era como una forma de mostrar su poder. Ahora vamos con la siguiente. Nos vamos un poco más al oriente y esta es la muralla china. La muralla china, que es pues precisamente una de las más antiguas fortificaciones que se construyeron más o menos alrededor del siglo V antes de Cristo, y se continuó construyendo hasta más o menos los años 1600, 1500, 1600 de esta era, o sea, después de Cristo. ¿Sí? Y precisamente la construyeron para proteger su frontera el norte del imperio chino y protegerse de los ataques de los nómadas mongoles y de Manchuria. Esta muralla se dice que tiene aproximadamente una longitud de 21.196 kilómetros. O sea, y como ustedes saben, yo creo que este chisme se lo sabe todo el mundo, que es de la única o es de las únicas edificaciones que se ven desde la Luna. Bueno, entonces vemos que estas fortificaciones comunicaban sobre todo poder e infraestructura, así que comunicaban o daban esa apariencia de tener un gran poder. Y la siguiente imagen que vamos a ver es el anfiteatro Flavio, o más conocido como el Coliseo Romano, y es un coliseo pues típico de la época romana, construido en el primer siglo de esta era, o sea, hablo más o menos como en los años 70 después de Cristo, y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio Romano. Este es el famoso Coliseo Romano. Dicen que fue dedicado al emperador Nerón y se usó durante aproximadamente 500 años. ¿Sí? Ustedes saben,
el tipo de juegos y de eventos que se celebraban en ese lugar, en ese coliseo. Pues para muestra de un botón, pues está la película El Gladiador y creo que hay muchas otras. Entonces esto fue hacia más o menos los años 500 después de Cristo. Bueno, muchas veces nosotros hemos escuchado de este coliseo y de la cultura romana, y los comentarios que a veces escuchamos pues son bastante encontrados, ¿no? Y en general son crudos y sangrientos, ¿sí? Pero cada cual pues hace su propia interpretación, ¿sí? No es la idea en este momento darnos al detalle de qué sucedió en ese lugar, pero algo que sí llama mucho la atención de estas edificaciones y de estas culturas es que en la gran mayoría de estas culturas prima la ley del más fuerte, ¿sí? No del más débil, sino del más fuerte, no de ayudar al necesitado, al pobre, al ciego, al indefenso, sino que quien primaba, quien tenía poder, ese era, quien tenía poder y quien era el más fuerte, era el que predominaba. Y esa es la historia que en general contaban todas estas culturas a través de sus fuertes y sus grandes monumentos. Pero entonces yo quiero que hagamos un contraste con lo que cuenta las civilizaciones, lo que cuenta la humanidad en su historia, a lo que cuenta Dios a través de su propia historia. Entonces quiero que miremos la siguiente imagen, Mayuri. Bueno, entonces esto curiosamente también es en China, pero esto es creación de Dios, ¿sí? Esto es un paisaje muy bonito, esto es una provincia de la República Popular China, esto es Yunnan, ¿sí? Situada en el sur del país, y si ustedes ven es como si fueran una especie de estanques, parece como si hubieran sido construidos por el hombre, pero son naturales, es un paisaje natural, ¿sí? No es de los lugares más grandes de China, pero posee una de las mayores diversidades en vegetación de todo el país y casi que de todo el mundo. Se encuentra al sudoeste de China o sureste de China. Y la siguiente imagen que vamos a ver, bonito esa imagen, ¿no? Es hermoso. Y esto está acá cerca. No sé si alguien de pronto conoce esto porque esto está muy cerca, es en Bolivia. Este territorio abarca desde la densa selva tropical amazónica hasta los desiertos y las altas montañas de Bolivia. O sea, en todo ese territorio se ven paisajes muy similares a este. Y también es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. Biodiversidad en el mundo. Y luego vamos a ir a Islandia, al noreste de Europa. Bueno, ¿a quién no le gustan esas imágenes con esas auroras boreales? A mí me parece algo tan bonito y tan wow. Y yo creo que esto en realidad sí es glorioso, sí es monumental. Me fascina porque o sea, en este tipo de detalles es donde se ve la gloria, la magnificencia del Señor, ¿sí? Son detalles como tan hermosos, tan únicos, y esto se produce en las altas capas de la atmósfera terrestre, ¿sí? La causa de que las auroras boreales se den es porque hay un flujo de partículas que atraviesan precisamente en unos momentos especiales en ese lugar de Europa que es Islandia. Bueno, y vamos a continuar ya con el tema, con este texto. Entonces, por favor, ¿lo lees, Mayuri? Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Qué bonito, ¿cierto? Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y eso es lo que yo creo que nosotros prácticamente recibimos ese mensaje cada mañana o cada momento que salimos a un parque o que vamos a algún paisaje así hermoso, o de pronto cuando estamos recién levantados y vemos ese sol así espectacular, o una mañana así radiante, algo que de pronto en un determinado día nos impresionó, nos sorprendió,
Y esa es la gloria de Dios que se manifiesta, que nos comunica ese mensaje de amor cada día. ¿Sí? Hasta en las noches también Dios a veces nos muestra unas lunas espectaculares y eso es obra de Dios. Quiero continuar ese texto que leyó Mayuri. En el versículo 2 dice, un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Es como si el día y la noche se conversaran. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. ¡Wow! Y eso está en Salmos 19. No sé si han leído Crónicas de Narnia, las Crónicas de Narnia. El autor, C.S. Lewis, o C.S. Lewis, él le escribió al respecto de este salmo, dice, este es el más grande poema y una de las mejores líricas del mundo. Y esto fue pues obviamente escrito por David o uno de los salmistas de su época. Estamos hablando de hace 3000 años aproximadamente. Bueno, vamos a continuar con el siguiente texto, Romanos 1, 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. Bueno, cuando dice ellos, se refiere a quienes han conocido a Dios de una manera como muchos otros lo han hecho, pero no a través de su palabra. O sea, como muchos conocen su creación, como muchos a oídas escuchan de Dios, de que Dios es el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, que quizá han escuchado hablar de un Salvador, pero quizá no han querido conocer más de Él, ¿sí? Entonces, por eso aquí se refiere, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. ¿Y cómo no se va a hacer evidente a través de todo lo que hemos visto? ¿Sí? De esas montañas tan espectaculares, esos amaneceres, esas auroras boreales y tantas cosas que a mí en este momento se me pasan, se me olvidan, tantas cosas que hay, ríos, mares, lagunas, en fin, tantas cosas, por ejemplo, las cataratas, hay tantas cosas que son tan impresionantes y ahí Dios se hace evidente. En ese mismo texto que leyó Mayuri dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y así y eso es muy real. O sea, lo que es ese texto tiene mucha verdad. O sea, ¿cómo nosotros no vamos a querer conocer a Dios cuando estamos viendo su propia creación? Cuando ustedes ven un Van Gogh o ven un Dalí o un, ¿qué otro de pronto un Gauguin o bueno, un Miro, en fin, hay tantos artistas. Y uno de pronto dice, wow, esta obra es muy bonita. ¿Quién la hizo? ¿Quién pintó? ¿Quién esculpió esta obra? Quiero conocer más de él. ¿Sí? ¿Cómo no lo vamos a hacer con Dios? Vamos a querer conocer más de él, conocer su historia. Precisamente hace 15 días estuvimos hablando de cómo Pablo les hablaba a los atenienses, a los griegos, en Hechos 17. Entonces, Mayuri, por favor, nos ayudas con el siguiente texto. Dios hizo esto para que todos los que busquen, para que todos los que lo busquen puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. No está lejos de nosotros. Y él continúa diciendo, en el pasaje, en el versículo anterior, él decía, a partir de una sola persona, hizo a toda la gente del mundo y a cada nación, le dijo cuándo y dónde debía vivir. Eso lo hizo Dios. Y en el siguiente versículo, en el 28, dice, Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos hijos de Dios. Ahora,
hay dos formas de Dios revelarse a nosotros, de nuestro Padre Celestial revelarse a nosotros. Una es la revelación general, que es toda su creación, y otra es la revelación especial, que está precisamente aquí, en las Escrituras, ¿sí? En su palabra, en su hermosa e inerrante palabra, porque no tiene error. Entonces, la Biblia es indudablemente el libro de la revelación especial de Dios. Y yo quiero que tengan muy presente este concepto. Revelación general es la creación, revelación especial es su palabra, son las Escrituras. Entonces, la revelación especial es una revelación en la que los hechos y las palabras van de la mano. Las palabras interpretan los hechos y los hechos dan sustancia a las palabras. ¿Y por qué yo quiero venir con todo este tema? Porque precisamente, ¿qué estamos celebrando? ¿En qué mes estamos entrando? ¿Y qué trae todo este mes? Y es la Navidad, obviamente, y es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Celebramos ese tiempo tan bonito y tan especial, que es la Natividad o Navidad. Entonces vamos a leer el siguiente texto, Mayure. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Amén. Amén. El Señor mismo les dará una señal. Ahora, esto es Isaías 7:14, esto es Antiguo Testamento, esto se escribió aproximadamente 800 años antes de que naciera nuestro Señor Jesús, ¿sí? De que nuestro Señor Jesús se manifestara a toda la humanidad. Ahora, quiero dejar en claro, Emmanuel, si es un vocablo hebreo que significa Dios con nosotros, ¿sí? Dios con nosotros. Bueno, ahora sigue con el siguiente texto, Mayuri, ¿me haces el favor? Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿A qué significa? Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? Entonces, vimos cómo Isaías, que fue un profeta, lo predijo 800 años antes y luego Mateo aquí lo está contando. O sea, es como si alguien hubiera predicho algo en la bolsa de valores y luego o sea, por decirlo, 800 años antes, y luego alguien en un periódico lo publica y da fe de que eso sucedió, ¿sí? 800 años después. Pero obviamente aquí no estamos hablando de la bolsa de valores, estamos hablando de la historia que cambió la humanidad, ¿sí? Y entonces Isaías lo escribió hace 800 años antes de que naciera Jesús, o sea, prácticamente hace 2800 años. Y aquí en Mateo, que esto fue escrito aproximadamente a mediados del primer siglo, ¿sí? Puede haber sido antes o después de mediados del primer siglo. Entonces aquí se cumple la promesa y la profecía de Isaías. Ahora vamos a Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua, que gobernará sobre Judá. Y ahora, con mayor razón, Belén. ¿Cuántas veces nosotros en Navidad no decimos ese nombre? Belén. Y sí, es un pueblo muy pequeño de Judá, pero tan pequeño, es prácticamente una aldea, pero llegarás a ser muy importante, dice el texto, y esto también Miqueas fue un profeta, no tan, digamos, tan influyente como lo fue Isaías, pero fue un profeta contemporáneo a Isaías, y lo escribió más o menos en un tiempo similar, 800 años antes de Cristo. Y miren algo que dice ahí, pero llegarás a ser muy importante, en ti nacerá un rey de familia muy antigua, que gobernará sobre Judá. ¿Por qué familia muy antigua? Porque Jesús venía de la línea generacional de David, ¿sí? Y vamos con el siguiente texto. Lucas 2:4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Entonces aquí vemos algo similar, se cumple la promesa, se cumple la profecía 800 años después.
En otro libro, este ya no es el Evangelio de Mateo, este es el Evangelio de Lucas. Pero entonces aquí vemos cómo se cumple la profecía. Y la profecía de que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David. Ahora, recordemos que este Belén tiene mucho que ver con la familia de David, ¿sí? Y eso de pronto más adelante lo estaremos hablando cuando eh, tengamos como tema principal lo que fue la vida de David, ¿sí? Ahora no vamos a ahondar tanto en eso, pero entonces Belén tiene mucho que ver con David, por cuanto era de la casa y familia de David. Y en los siguientes versos, dice, de ese mismo texto, dice, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Cuando una mujer embarazada se le cumple el tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya va a dar a luz. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Les tocó en un pesebre o en la parte hay varias teorías o varios comentarios sobre cuál fue el lugar específico donde nació Jesús. Algunos dicen que fue en la parte de atrás, otros dicen que fue en una parte diferente a donde la gente se hospedaba, o sea, por eso era una posada, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente texto. Isaías 9:2. El pueblo que camina en oscuridad verá la gran luz, una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Brillará una luz. Entonces, de acuerdo a lo que dice Miqueas, esta es... ay, se me volvió, sí, ya. Sí, nacerá una gran luz. Ajá. Listo. Entonces, de acuerdo a lo que dice Isaías, voy a continuar acá con el texto, dice, harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud. Y recuerden lo que hablábamos al inicio del tema. O sea, las grandes culturas hablaban siempre o demostraban su gran poder. Y aquí dice, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. O sea, aquí ya no hablaba ya estaba prácticamente yendo en contra de lo que significaba la guerra. Y serán combustible para el fuego, pues no ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Entonces, ya está dejando a un lado el tema de la guerra, el tema de la esclavitud, y al contrario dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. O sea, el gobierno de Jesús viene a traer paz. Reinará con imparcialidad y justicia. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. O sea, traerá paz, traerá luz y desechará toda esclavitud y toda guerra. Vamos con el siguiente texto, Mayuri. Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso también fue una predicción de Isaías, una profecía de Isaías. Y vemos que Mateo 11:3 se cumple. Por favor, ¿me ayudas, Mayuri? ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Entonces, esta es una pregunta que los discípulos de Juan el Bautista van y le hacen a Jesús, ¿sí? Es una pregunta que le hacen a Jesús. Y él le responde de esta manera.
Jesús les dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Y cuenten lo que han oído y visto, ¿no? Entonces, o sea, ustedes ya son testigos y eso es algo de lo que quiero que dejemos en claro. La palabra siempre muestra que hay testigos de lo que sucedió en la historia de Jesús. O sea, la historia de Jesús no es un cuento, no es una fábula, es realidad, ¿sí? Es algo real, es algo real. Entonces, por eso, muchas veces cuando inician los evangelios o cuando se está empezando a relatar un episodio muy importante, siempre se habla de que hay testigos. Entonces, si cuenten lo que han oído y visto, los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y es todo lo contrario a lo que nos cuentan las historias de las culturas o las grandes civilizaciones de toda la historia de la humanidad. Y Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Termina en ese texto. Entonces, esta es la historia que Dios nos cuenta a través de su palabra y su palabra misma encarnada a través de su Hijo amado, como lo dice el primer capítulo del Evangelio de Juan, ¿sí? Que de pronto en varias ocasiones nos hemos apoyado mucho de Juan. Quiero que otra vez los invito a que miremos Juan y este primer capítulo donde habla de Jesús como el Verbo encarnado. Entonces, esta es la historia de Dios que quiere que nosotros contemos a través de nuestras propias vidas, así como lo hizo a través de la vida de Jesús. Que su palabra, porque así como Jesús es Verbo encarnado, ¿sí? Él también nos invita a que nosotros encarnemos ese Verbo, encarnemos su palabra, que la palabra se haga carne en nosotros. ¿Sí? Y eso es curioso, es una metáfora bien interesante, porque así como Jesús encarnó la palabra de Dios, fue palabra viva, ¿sí? Nosotros también podemos serlo, ¿sí? Que la palabra de Dios sea viva en nosotros, así como lo veíamos en la reunión anterior de piedras firmes. Nosotros somos testimonios vivos, somos piedras vivas que dan en todo momento testimonio de Dios y testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, Mayuri, tú creo que hoy nos tienes una gran sorpresa, un detalle bien bonito. Sí, bueno, Andrés, muchas gracias. Espero pues que este mensaje nos haya llegado al corazón. Y queremos despedirnos este año precisamente con algo especial que les queremos compartir. ¿Listo? We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. Gracias Dios por este año 2020, porque realmente la visión no era clara.
pero con las gafas de Dios logramos ver las familias unidas, los alimentos en nuestra mesa, salud para la familia. Pasamos por diversas pruebas, muestra de que con Dios nos hacemos más fuertes, desarrollando aún más nuestra fe. Que solo Dios es nuestro ayudador. Gracias por nuestros hijos, porque lograron superar obstáculos, por la unidad familiar, porque hoy somos mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos. Nuestra fe se puso a prueba, pero Dios siempre ha sido fiel. Les deseamos una muy feliz Navidad y montones de bendiciones para el 2021. Bueno, ¿a quién se la apruebo? Qué lindo, gracias, está hermoso. Muy bonito, muchísimas gracias. Está muy hermoso. Muy Se me abrió el lindo. ojo y todo.